Perfecto, entonces vamos a esperar unos 2 minutitos más para que se incorporen más personas, ¿cierto? Y comenzamos con el seminario. Perfecto. Entonces, siendo las 20:05 hora chilena, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. ¿Ya? Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Flourtime desde la mirada de la complejidad. La docente que impartirá la presente sesión es Lorena Alemán Loaiza, fonoaudióloga de la Universidad de Chile, magíster en Estrategias de Intervención en Salud Mental Infantil de la Universidad del Desarrollo, postítulo en Psicología Clínica en el Modelo de Apego y Complejidad MAC, diplomada en Docencia Clínica de la Universidad del Desarrollo, diplomada en Modelo Clínico AMAR, facilitadora de AMAR-C y de AMAR-E. Además, es directora y fundadora de Lúdica, Experiencias para el Desarrollo. Se encuentra certificada en modelo CERTS y es Flourtime Provider de Interdisciplinary Council on Development and Learning, Inc. La mayor parte de su trabajo está dedicado al abordaje de niños y niñas con dificultades en su lenguaje y comunicación, sobre todo con la condición de espectro autista y al acompañamiento terapéutico de sus familias. Asimismo, es miembro y docente de los programas de Diplomados de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, dirigida por Felipe Lecanier, y ha trabajado como docente de la Universidad de Chile, la Universidad Pontificia, Universidad Católica, y como coordinadora del área infanto-juvenil de la carrera de fonoaudiología de la Universidad del Desarrollo. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que termine, vamos a realizar un sorteo que será para una tarjeta virtual ADICAR, la cual tendrá un cupo de 35.000 pesos chilenos, correspondientes a 1.038 pesos mexicanos, y que podrán canjear en nuestro sitio web por el programa que deseen. El único requisito para poder participar de este sorteo es haber participado durante toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para los y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que llenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Lorena para que inicie la exposición del día de hoy. Buenísimo, muchas gracias Catalina, muchas gracias a todos los que están presentes hoy día en este seminario, gracias por el interés que ha suscitado. Voy a compartir mi pantalla, ustedes ahí, Catalina me confirma si se ve bien.
Se ve perfecto, Lorena. Súper, buenísimo. Bueno, hoy día en esta hora, ¿cierto? Yo les voy a contar un poquito acerca de qué es esto del floor time desde la mirada de la complejidad. La idea es que sea una hora donde yo les voy a ir relatando esto, vamos a ir viendo los tiempos, para tener tiempo al final de conversación, de comentar, si ustedes tienen preguntas para que las vayan anotando y puedan levantar la mano para que podamos ir respondiendo sus inquietudes. Entonces, empecemos con esto del floor time desde la mirada de la complejidad. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con estos conceptos, ¿no? Con estos dos grandes conceptos que están acá, que tiene que ver con floor time por un lado y con esto de la complejidad por otro. Yo sé que a lo mejor quienes siguen a Felipe Le Canelier, que como bien dijo Catalina, es el director de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, pueden tener nociones de lo que significa la complejidad. A lo mejor más de alguno de ustedes ha tomado el postítulo, el último postítulo que se está desarrollando, o los diplomados previos, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes ya saben lo que significa esto del floor time, y lo que yo voy a hacer hoy día es mostrarles la forma en la que yo he venido desarrollando el floor time, integrando estos modelos, ¿no? Haciendo como una fusión que desde mi perspectiva personal resultan bastante interesantes, y por eso me gustaría compartirlo, ¿cierto? Compartir esta visión, esto que yo he ido generando y que creo que tiene un efecto súper positivo, muy potente en las familias con las que yo estoy trabajando. Partamos entonces. ¿Qué significa esto de la complejidad? Si bien, como les decía, más de algunos de ustedes ya sabe qué puede ser esto, creo que es necesario poder ahondar, ¿cierto? Meternos un poquito en función de lo que significa. Para entender el concepto de complejidad tenemos que comprender primero, tenemos que entender, ¿cierto?, los conceptos de homeostasis, de alostasis y esto del cerebro predictivo. Veamos entonces, la homeostasis es la capacidad de cualquier ser vivo de mantenerse, de cualquier vivo, de mantenerse vivo, ¿no? De regular su homeostasis. Al regular su homeostasis le va a permitir sobrevivir. Si lo decimos de otra manera, es la búsqueda del equilibrio, ¿cierto?, del organismo para mantener estos parámetros vitales de modo estable y continuo. El concepto de homeostasis se ha ido complejizando por el de alostasis, ya que se ha evidenciado que frente a los desafíos estresantes de la vida, el organismo no solo busca siempre la estabilidad, que sería la homeostasis, sino que se adapta a través del cambio y la generación de modos que van a ser un poco más complejos, que van a permitir, por lo tanto, anticipar estos desafíos. Esto es la alostasis. Es decir, que la persona no solo busca mantenerse estable frente a los desafíos vitales, ¿no?, que esto sería la homeostasis, sino que va cambiando y va generando nuevas formas de adaptación, las que siempre son predictivas de acuerdo al funcionamiento anterior. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos conceptos, el concepto de la homeostasis, que es el mantenernos, ¿no?, en este continuo más bien estable, y esto de la alostasis, que implica una adaptación, ir generando nuevas formas de adaptarnos, y que, como dije, que son predictivas, ¿no? Ahora, los seres humanos somos un sistema complejo, ¿sí? Y desde esta mirada de la complejidad, lo que significa es que se organiza a través de la línea del tiempo, a través de la línea del tiempo de nuestra trayectoria vital, es decir, a través de nuestra biografía. Y hay que mantener en mente que los seres humanos somos una especie hipersocial. Y esto es tremendamente relevante cuando estamos pensando, por ejemplo, en el trabajo con personas autistas, ¿no? Entender que somos una especie hipersocial y por lo tanto nuestra homeostasis, alostasis, no es solamente biológica, sino que tiene un componente que es psicobiológico, que es vincular, que es social, que es cultural.
¿sí? Y sobre todo en los primeros meses de vida, más que una homeostasis, podríamos hablar de una heterostasis. Eso quiere decir que requerimos del otro para mantenernos vivos. Esto es súper importante, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en otras especies, cuando nacen, ¿cierto? Muchas ya son independientes, autónomas y pueden sobrevivir sin un otro. Nosotros como especie no lo logramos. O sea, si no tenemos a un otro que nos cuide, que nos alimente, que nos dé calor y sobre todo que nos dé afecto, nos morimos. ¿Sí? Y es así de sencillo, no tenemos esperanza de sobrevivir. Entonces, esta homeostasis, alostasis, es, por lo tanto, un motor del por qué el ser humano hace lo que hace. El ser humano no puede sentir, no puede pensar, no puede vincular aquello que vaya en contra del mantenimiento de su homeostasis alostasis. Dicho de otra forma, las personas vamos a construir de manera activa las experiencias que sean corporales, ¿sí? Esto es importante, ¿no? El cuerpo, lo sensorial, ¿cierto? Cognitiva, emocional y de manera vincular también, que sea siempre de una forma predictiva desde la propia organización de nuestra homeostasis alostasis. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos de la comprensión de esta complejidad es entender cómo es que el niño o la niña y sus cuidadores se van adaptando a las trayectorias temporales de sus vidas, siempre buscando el mantenimiento adaptativo de esta homeostasis alostasis. ¿Sí? Toda experiencia, toda conducta es siempre coherente y adaptativa en la medida en que mantiene al organismo vivo. Y esto es algo tremendamente relevante, porque cuando nosotros observamos lo que está sucediendo en esta diada, nosotros tenemos que entender que lo que estamos observando es coherente con su propia historia vital, ¿sí? Aunque nos parezca terrible lo que está pasando ahí, aunque nos parezca que lo están haciendo pésimo, ¿no? Aunque nos parezcan un montón de cosas desde la afuera, si nosotros nos metemos a mirar a esa diada de manera específica, vamos a entender que lo que ahí está ocurriendo, ¿sí? Es coherente con el mantenimiento de esta homeostasis, por lo tanto es coherente con la biología de lo que estas dos personas que están en interacción estén haciendo. Y es interesante porque desde las neurociencias se ha evidenciado, ¿cierto?, que el cerebro no es ni más ni menos que un órgano que va a ir construyendo el mundo siempre de acuerdo con la búsqueda de la predictibilidad homeostática. Esto lo dice Martín Maldonado, el doctor Martín Maldonado, que es uruguayo y vive en Estados Unidos, ¿no? Esto implica que tenemos un cerebro predictivo, ¿sí? Esta predictibilidad es otro de los conceptos importantes para poder ir a entender lo que es la complejidad. La predictibilidad es, por lo tanto, otra de las razones que nos van a impulsar hacia mirar de una manera respetuosa, genuinamente respetuosa, la interacción, por ejemplo, de esta diada, ¿sí? Ya que no lo vamos a hacer, nosotros no hacemos lo que hacemos para adaptarnos a un orden o a normas fijadas de manera externa, ¿no? A criterios fijados externamente. No hacemos lo que hacemos para tener un apego seguro, no hacemos lo que hacemos para mostrarnos adaptados a la sociedad, no hacemos lo que hacemos para mostrarnos bien reguladitos, ¿no? Regulados sensorialmente, o tener, no sé, una buena capacidad de autoestima. No, la predictibilidad es este mecanismo que permite que la homeostasis pueda actuar y pueda actuar en función de nuestra propia coherencia histórica biográfica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos esto del respeto genuino, que lo vamos a seguir profundizando un ratito más, este respeto genuino hacia los niños, hacia la infancia, hacia sus familias, hacia sus cuidadores, es un respeto desde la psicobiología de cada uno de los integrantes, ¿no? de esta diada o de quienes estén interactuando. Lo que exige dejar de lado criterios normativos, ¿cierto?, externos, para explicar el por qué el niño o la niña hacen lo que hacen, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar de mirar desde afuera, sino que tenemos que empezar a entender su actuar desde la adaptación y desde la coherencia homeostática en función de la experiencia biográfica.
¿sí? Y lo que está sucediendo en esa diada es porque esas personas tienen una trayectoria vital que los está haciendo actuar de la manera que los está haciendo actuar. Y el cómo actúan es porque se están manteniendo vivos haciendo lo que hacen. ¿Cómo se va a traducir esto a la hora de hacer floor time? Es lo que vamos a ir a revisar en un ratito más. Entonces, lo primero es tratar de entender estos conceptos. Puede que no resulte tan sencillo, ¿no? Y no me puedo detener toda la hora explicando estos conceptos, pero son fundamentales para ir a entender en el fondo cómo vamos a hacer floor time desde la mirada de la complejidad. Entonces, ¿cómo podemos vincular esto, ¿no? ¿Cómo vinculamos esto que les acabo de decir con el floor time? Y acá uno de los elementos centrales de lo que está puesto ahí, ¿cierto? En la interacción, en esta diada, en la interacción entre el niño, la niña y su cuidador, es el rol que tiene el adulto cuidador, ¿sí? Que va a ser central a la hora de mirar el cómo vamos a hacer la intervención terapéutica desde este enfoque del modelo de apego y complejidad. Y para entender por qué el adulto cuidador tiene un rol tan importante es que surge, ¿cierto? Alguien rayó la pantalla, Jessica, por si acaso. Digo, Catalina. El rol central que tiene, perdón, que me distraje. El rol central que tiene el adulto, ¿no? El adulto cuidador en este modelo o en la manera en la que nosotros vamos a ir a desarrollar floor time. Y se basa en el fondo en los principios filosóficos que el modelo de apego y complejidad tiene, que tienen que ver con el crece y con la metodología AMAR, ¿no? Y cómo la idea es ir vinculando estos elementos al modelo de IR. Porque el floor time es la manera de hacer la intervención terapéutica del modelo de IR, ¿sí? Entonces, vamos a ir relacionando estos conceptos también. Déjenme borrar esto. Ahí, listo. Ahora sí. Entonces, vamos a ver estos elementos, ¿no? Que son importantes, que son los sustratos de cómo podemos ir a entender esto de la complejidad llevado a la práctica, aterrizado al cómo se hace. Partamos entonces. Lo primero que tenemos que saber en el fondo es que los programas del modelo AMAR, ¿no? Son programas en el fondo que se basan, que vienen de esta metodología, de esta mirada de la complejidad, del modelo de apego y complejidad que desarrolla el doctor Le Canelier. Y estos programas se organizan en función a una arquitectura conceptual que es específica, que es lo que vamos a ver como el crece, ¿sí? Como primer nivel encontramos lo que se conoce como el cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro, que es justamente este crece, ¿no? Este crece va a ser la filosofía y la actitud emocional hacia los niños que esperamos desarrollar a través de los programas, ¿no? AMAR. Y en el caso específico de esta presentación, a través del uso de algunas de estas estrategias, de la metodología, de estas metodologías, para hacer el floor time, ¿no? Para los programas AMAR, el foco central es de cambio, ¿cierto? En el apego está dado por el tema de la seguridad emocional. Y se materializa a través de esta metodología de intervención, ¿no? Que es lo que es el AMAR y lo que nosotros vamos a trasladar hacia lo que es la mirada del floor time. Entonces, este CRECE es un acrónimo que se conoce como lo que dice ahí, ¿no? El cuidado respetuoso emocionalmente seguro, pero también podemos decir que es el cuidado respetuoso emocionalmente sensible y seguro. Entonces, cuando hablamos de cuidado, estamos haciendo referencia al rol que va más allá de los progenitores, ¿sí? Más allá de la parentalidad. Nos referimos a un cuidado que es más bien de tipo alopátrico, al cuidado de la comunidad,
Eso quiere decir, ¿no? Que en nuestros días se refiere, por ejemplo, al cuidado que hace la madre, el padre, los abuelos muchas veces, los educadores, que tienen un rol importantísimo, ¿no? Y que si toman real conciencia de la importancia que tiene su rol, muchas cosas podrían cambiar, ¿no? Incluso de nosotros mismos como terapeutas, es decir, se va ampliando el sistema de cuidado más allá del círculo nuclear. ¿Sí? Y hace un rato señalamos que que estaba este concepto del respeto genuino, ¿no? Señalamos que es un cuidado que es respetuoso porque implica la aceptación y la comprensión de la coherencia organizadora de cada persona, ¿sí? Ahora, que era un poco lo que hablábamos de la complejidad hace un rato, ¿no? Desde el marco de la metodología MAR bajo este modelo de la complejidad. El respeto no solamente se refiere a los buenos tratos en la infancia, y esto es súper importante que quede claro, ¿no? El respeto, en el fondo, tiene que ver más bien sobre cuáles son las características individuales de cada persona. Desde el niño, cuál es esa individualidad, ¿no? Cuál es ese perfil que ese niño tiene, y desde el ir entendiendo también su propia historia. Y es lo mismo que ocurre con el cuidador. O sea, cuando nosotros observamos una diada, no solamente estamos viendo al niño o la niña, estamos viendo a ese cuidador desde su propia coherencia vital, ¿no? Y esto es importante de tener en mente. Es un cuidado respetuoso desde lo emocional porque opera a un nivel sensorial y visceral, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de la sensorialidad, en realidad nos referimos a que esto no es un aprendizaje que se da en la esfera de lo cognitivo, ¿sí? Sino que más bien desde cómo, a través de la experiencia, desde los espacios que le permiten al niño sentirse cuidado, ¿no? Y respetado en su individualidad. En la medida en que el niño se siente cuidado y respetado en su individualidad, en el fondo, esto va a tener un impacto profundo en cómo se percibe a sí mismo y cómo esto puede tener efectivamente, puede tender a que surjan cambios en la forma de entender el mundo de este niño o niña, ¿no? Y es importante porque las experiencias pasan primero por lo visceral, por lo sensorial, ¿sí? Es más, cuando nosotros tenemos, siendo adultos, ¿no? Piensen en ustedes mismos, cuando ustedes ya son adultos y les pasa algo, o alguna experiencia estresante, algo que no les agrada, lo sienten en el cuerpo, ¿sí? A eso se refiere, se refleja primero en esto, en la sensorialidad. Ah, no sé, me dio algo en la guata, se me pararon los pelos, ¿no? Estos dichos que uno dice, pero es que están reflejando cómo se nos activa nuestra sensorialidad en función de algo que me pasó, apelando, por ejemplo, a mi memoria biográfica, ¿sí? Si viví una situación que me recuerda a algo que yo viví cuando era pequeño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante entender que no es cognitivo, sino que es sensorial y es emocional, ¿no? Y además es seguro porque a través del CRECE nosotros esperamos poder entregar un contexto de seguridad que implique esta confianza y de disponibilidad para poder explorar el mundo interno, ¿no? El mundo interno, el mundo físico, el mundo relacional, tanto del niño como niño o niña, ¿cierto? Como de sus cuidadores con quienes este niño o niña vayan a interactuar. Entonces, el CRECE tiene ciertos principios filosóficos que son fundamentales. Y en el centro de estos principios filosóficos, nosotros vamos a encontrar la importancia que tiene el entregar un sentido de seguridad emocional. Para poder entregar, ¿no?, este sentido de seguridad emocional se tienen que dar ciertas condiciones que son básicas cuando nosotros vamos a trabajar desde esta mirada de la complejidad. En primer lugar, lo que se pretende a través de los programas, ¿cierto?, a través de esta metodología, de este cuidado respetuoso, emocionalmente seguro, ¿cierto?, y sensible, es poder desarrollar una actitud de tener en mente la mente del niño. Es decir, ya no vamos a mirar a los niños desde afuera, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato.
desde etiquetar lo que le pasa al niño, ¿cierto? Desde nuestra interpretación. Ah, yo creo que tiene déficit atencional. Ah, yo creo que es mañoso, ¿no? Ah, yo creo que es pataleteiro. Sino que más bien vamos a, más bien desde tratar de entender, desde comprender, ¿cierto? Al niño en función de sus propias experiencias o cómo su historia ha ido organizando su forma de relacionarse con el mundo, ¿no? A lo mejor no es una pataleta, no es mañoso, ¿no? Este niño lo que pasa es que tiene ciertas características sensoriales que a lo mejor están haciendo que rechace, que se muestre evitativo de ciertas situaciones o ciertos estímulos. Empezar a mirar desde adentro, por lo tanto, ¿no? Entonces, cuando tenemos en mente la mente del niño, otro elemento que es fundamental, ¿no? Que está ahí, es no hacer a los niños lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Este es un punto que es indiscutible, indiscutible. O sea, cuando estoy por gritarle a mi hijo o a mi hija delante de sus compañeros de curso a la salida del colegio, por ejemplo, me detengo y pienso, ¿no? ¿Me gustaría que mi jefe me grite así delante de mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me sentiría yo si esto me pasa a mí? No, es que no lo tolero, ¿no? Entonces, ¿por qué yo lo haría, cierto, con mi hijo o mi hija? ¿Por qué yo lo haría con un niño o una niña? Esto es importantísimo, como empezar a hacer este cambio, ¿no? De eh, poner la mente del niño en la mente propia. La empatía hacia la infancia, hacia sus experiencias, forma parte de lo que los adultos debemos comprender como nuestro rol, ¿sí? No hablábamos en la diapositiva anterior sobre el rol del adulto cuidador. Es decir, nuestra tarea como adultos cuidadores va a ser el comprender y el aceptar el estrés de los niños, entendiendo el estrés como la forma que tienen los niños de expresar, ¿cierto?, sus emociones o los momentos donde los niños expresan estas emociones. Esto nos va a permitir darnos cuenta que cuando incorporamos esta idea, lo que estamos haciendo es señalar que precisamente es en el estrés donde vamos a poder trabajar y desarrollar el aprendizaje de tipo socioemocional. Entonces, este punto que muchas veces puede ser conflictivo en nuestra relación con los niños, porque las situaciones de estrés nos generan conflicto, ¿cierto? Es justamente, o son justamente los espacios ideales para poder trabajar las emociones. Y cuando nosotros pensamos, ¿cierto? Cómo se hace floor time desde la mirada de la complejidad, o cómo se hace el floor time, se da siempre en un contexto de juego, entendiendo que jugar para la mayor parte de los adultos es una situación que conlleva estrés y que por lo tanto genera un cierto nivel, un cierto grado de estrés en la guiada, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿cómo jugar va a ser un generador de estrés? Y sí lo es. Cuando estamos haciendo floor time, muchas veces los papás, las mamás, los cuidadores en general dicen, ya, pero ¿qué tengo que hacer? Jugar. ¿Cómo se juega? ¿No? Y ahí aparecen una serie de características que después uno puede ir observando en función del cuidador, ¿cierto? Por ejemplo, el cuidador que no se siente en el suelo, que está de cuclillas, que está retirado, que está en la silla, que está observando. También están los cuidadores que efectivamente juegan, están los cuidadores que están jugando supuestamente, pero están cuestionando el conocimiento del niño, más que un jugar propiamente tal, ¿no? Es como que cuando somos adultos, se nos pierde la idea de juego, se nos olvida el cómo se juega, ¿no? O muchas veces jugar significa hacer lo que el cuidador quiere hacer y no necesariamente lo que el niño quiere. Entonces, hay una serie de elementos que se van poniendo, que se van dando en estas situaciones y que son generadoras de estrés y que si nosotros pensamos en que estos son los momentos claves para hacer cambios, el hacer floor time desde la mirada de la complejidad es como, es el momento, es la oportunidad, ¿no? Y hay que entender que esta oportunidad no hay que dejarla pasar. Y ya les voy a mostrar en un ratito cómo se hace.
Estamos viendo la hora. Entonces, ¿qué son estos de los programas, ¿no? De prevención, intervención, amar? ¿Qué es, por lo tanto, esto de amar y cómo lo vamos a ir relacionando con hacer floor time, ¿no? Hay que entenderlo como los programas, la metodología amar, hay que entenderla como una metodología de trabajo para los adultos, ¿sí? Y esto es importante, o sea, ¿se acuerdan en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores hablaba del rol del adulto? Es porque esto que estamos haciendo, esta mirada del floor time, está centrada en el adulto cuidador, ¿sí? De modo que estos puedan fomentar una seguridad, una confianza emocional en los niños que les permita a su vez desarrollarse y adaptarse de una manera que sea más positiva e integrada, ¿cierto? Como la columna vertebral o sea, vamos a ver que la seguridad emocional, ¿no? Va a ser vista como la columna vertebral que va a permitir el desarrollo y el bienestar emocional del niño, y que esto además tiene una estrecha relación con el vínculo de apego, ¿no? Con cómo entendemos el apego también desde la mirada psicológica. Luego tenemos que tener presente que el amar, ¿cierto? Se entiende como 4 capacidades que todo adulto, y esto es súper importante de considerar, que todo adulto puede desarrollar, que puede perfeccionar en favor del fomento de la seguridad emocional, del apego, del desarrollo y el bienestar del niño, por lo tanto, ¿no? Y en el fondo lo que se sabe es que cuando estas capacidades se suelen aplicar, especialmente cuando se aplican en momentos de estrés del cuidado, al parecer ocurre una serie de beneficios, ¿cierto? Tanto en el corto como en el largo plazo. Y estos beneficios son tanto para el niño como para el cuidador, ¿sí? Entonces acá la ganancia es para la diada. Y por lo tanto podemos entender como un estado mental, emocional, de respeto y de validación de la experiencia, de validación de las necesidades, de los intereses y de las reacciones de los niños. Es decir, esto que señalábamos, ¿no?, anteriormente de cómo tener en mente la mente del niño, lo que nos lleva a conectarnos con su experiencia, con sus reacciones, con el momento del desarrollo por el que el niño esté atravesando y también con la necesidad de querer ser cuidado y protegido, ¿sí? Entonces, estas habilidades en el fondo van a permitirnos eso. ¿Qué consiste de manera específica el amar, ¿no? Son estas 4 siglas, o sea, esta sigla conformada por estas 4 habilidades, más bien dicho, que se espera que fomenten, ya sea que fomenten, que desarrollen o que fortalezcan en el adulto, ¿no? Y lo primero es que tenemos esta A, que es la A de la atención. ¿Y qué es lo que tenemos que atender? Implica trabajar en fortalecer la atención de todos los procesos verbales y sobre todo no verbales y los procesos temperamentales que encontramos en los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, ténganlo ahí, así como la A es ir a atender, ¿cierto?, estos procesos, sobre todo no verbales y temperamentales del niño o la niña. Y esto nos va a dar pie, les digo, manténganlo ahí en línea, así en su memoria de trabajo, porque se va a relacionar con lo que después les voy a comentar sobre el modelo de IR. En segundo lugar está la M, ¿no?, que da cuenta de la fase de la mentalización, que implica mentalizar los procesos emocionales y mentales que tienen los niños. Esto de poner la mente del niño en la propia mente, ¿sí? Y luego está la automentalización, que es la automentalización de los procesos mentales de los adultos en relación con el cuidado que este adulto cuidador establece con el niño, ¿no? O sea, ¿qué me pasa a mí en función de lo que estoy viviendo al cuidar a este niño, ¿sí? Y por último está la regulación, que es la R. La regulación de una serie de conductas que pueden ser estresantes y que pueden poner en juego la seguridad emocional de los niños, ¿no? Estas 3 primeras habilidades, la A, la M y la A, la atención, la mentalización y la automentalización,
son un entrenamiento mental, así se considera, que le van a permitir al adulto cuidador regular de mejor manera y, viéndolo desde el floor time, van a permitir, van a generar que el niño vaya avanzando en las etapas del desarrollo del funcionamiento emocional. Entonces, ahora nos vamos a ir a revisar lo que es el modelo DIR y cómo vamos a ir integrando, ¿no? Estas partes. El modelo, o sea, el floor time, como les decía hace un rato, es la forma de hacer la intervención terapéutica del modelo DIR. El modelo DIR son estas 3 siglas de desarrollo del funcionamiento emocional, la individualidad y las relaciones. Es un modelo que viene ya desde la década de los 90, el doctor Stanley Greenspan hace un cambio de paradigma, ¿no? En función de cómo entender el desarrollo de los niños, que hasta ese momento estaba demasiado centrado en la esfera cognitiva, ¿sí? Él dice, si nosotros ponemos a los niños o los medimos desde un plano de lo cognitivo, les ponemos un techo, sobre todo pensando en niños que pueden tener algún tipo de necesidad en su desarrollo, ¿no? Él trabajaba con muchos niños autistas. Entonces, él dice, no podemos seguir mirando desde lo cognitivo, tenemos que empezar a mirar desde lo emocional, desde cuán funcionales son en su desarrollo emocional. Por eso se habla del desarrollo del funcionamiento emocional. Y él va planteando una serie de etapas que hoy día pueden ser una especie de carta de navegación y no se miran, ¿no? Desde este enfoque del modelo de la complejidad como ¿cómo se dice? Catalogadores externos de dónde está el niño, sino en función de cuáles son las competencias que el niño puede estar teniendo de algunas de estas etapas, ¿ya? Y porque además estas etapas se solapan entre sí, se sobreponen, no porque no esté una, no aparece la otra, ¿sí? Y esto es algo que uno va profundizando, y no puedo profundizar en este momento, pero cada una de estas etapas en el fondo permite que la otra esté, pero no necesariamente tiene que estar como para que la otra surja, ¿sí? Esa es la D, ¿no? El desarrollo del funcionamiento emocional. Pero también está la I, que son estos patrones constitucionales o estos factores constitucionales que nos hablan de lo temperamental del niño, ¿sí? Y si nosotros pensamos en función de la metodología MAR y del CRECE, ¿cierto? Este cuidado respetuoso era en función de las capacidades no verbales, ¿cierto? Y temperamentales de los niños y las niñas. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar qué está pasando en función del desarrollo, qué está pasando en función de la individualidad de ese niño, podemos empezar a entender de mejor manera, ¿sí? Podemos empezar a mentalizar de mejor manera lo que le puede estar pasando a ese niño. O sea, si yo veo un niño que está golpeando, que está llorando, que se está autolesionando, más que decir está haciendo una pataleta o poner un catálogo desde la afuera, puedo empezar a atender lo que está pasando, ¿cierto? Puedo empezar a mentalizar de mejor manera. Y que es un poco la propuesta. Y el último punto de este modelo son las relaciones. Y aquí, si ustedes ven, les puse así este rayo en función de los padres o de los otros cuidadores, ¿no? Con este concepto alopátrico del que hablamos hace un rato. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros vamos a ver, en el fondo, el modelo de IR, lo primero que nosotros tenemos que determinar es el perfil individual, para poder saber en el fondo en qué etapa del desarrollo del funcionamiento emocional está el niño, cómo son estos factores constitucionales, temperamentales que está teniendo este niño y cómo este niño se relaciona con sus cuidadores, ¿cierto? Que pueden ser sus cuidadores principales, su padre, su madre, sus otros cuidadores con el concepto alopátrico, con sus pares, con los profesores, con los terapeutas, etc. En la medida en que nosotros vamos viendo esto, podemos determinar este perfil individual. ¿Cómo se hace para determinar el perfil individual? Desde la propuesta del modelo de IR,
Una de las maneras es a través de la aplicación de la escala FIAS o la escala del funcionamiento emocional. ¿Cómo se aplica, ¿no?, la escala FIAS? La escala FIAS se hace, esto es algo que se hace de manera sistemática, ¿no? El año 2006 hicimos la validación de la escala en Chile, junto a la doctora Lilian Cohen y otros profesionales más, para que se pueda aplicar, ¿no?, en Chile. Y lo que hicimos fue validar la última escala que estaba disponible hasta ese momento, que es la de la etapa del pensamiento emocional. Y como es la última, se puede ver hacia atrás me refiero a los años cuando los niños son más pequeños, porque incluye, ¿no?, la observación de lo que debiera estar presente para niños que son más chicos. Esta escala, uy, Valeria, me rayaste la escala. Esta escala, en el fondo, la forma en que tiene de aplicarse es la siguiente. Nosotros cuando hicimos la validación, la hicimos de la siguiente manera, que yo la sigo haciendo igual, de la misma forma, sistemáticamente, ¿no? Entonces, es un juego que dura alrededor de 15 minutos más o menos, donde hay un tercio de juego que tiene que ver con lo táctil, un tercio de juego que tiene que ver con lo vestibular y un tercio de juego que tiene que ver con lo simbólico. Y la invitación es siempre a jugar entre el cuidador y el niño, diada. Así se hace, ¿no? Se juega. No se dice nada más. Ustedes van a tener una serie de materiales que son, en el fondo, apuntan a estos 3 tipos de juego que ya les mencioné. Y se videa, ¿cierto? Porque después hay que ir a aplicar esta pauta. Esta pauta, al videar, en el fondo, permite hacer una microobservación de momentos. Y esta pauta, o sea, esta escala tiene 2 pautas. Si ustedes se fijan ahí, yo se las puse también con estos rayitos como para que se den cuenta, está la del cuidador y está la del niño. Nosotros cuando aplicamos la del niño vamos a ir a ver cuál es la etapa del desarrollo del funcionamiento emocional en la que el niño está, o qué es lo que mejor logra hacer, qué es lo que ha alcanzado a hacer, ¿cierto? Porque no necesariamente se va a condecir con su edad cronológica, pero eso no es lo importante, ¿no? Sino que es qué es lo que el niño sí hace, qué es lo mejor que el niño sabe hacer en relación con su cuidador. Y por otra parte está la observación del cuidador. ¿Qué hace el cuidador para fomentar que ese niño avance en las etapas del desarrollo del funcionamiento emocional? Y muchas veces, ¿qué es lo que el adulto cuidador no está haciendo? Y si ustedes están relacionados con el modelo de la complejidad, muchas veces uno puede incluso observar conductas ambiens, ¿no? Que son estas conductas que implican ciertos errores en la interacción desde el cuidador con el niño, ¿no? Por ejemplo, errores de comunicación afectiva, confusión de roles, intromisión. Muchas veces podemos ver adultos que pueden estar atemorizados o desorientados, que pueden ser intrusivos, que pueden estar evitando. Aparecen muchas cosas porque como se hace desde un microanálisis, es muy fino, ¿no? Y cuando yo muestro el cómo aplicar la escala, observamos videos, nos detenemos en los videos y vamos viendo, ¿no? Escena a escena. Entonces, es muy fino lo que nosotros podemos rescatar de acá. Y es súper importante porque en la medida en que nosotros hacemos una observación también acuciosa sobre qué está haciendo el cuidador, ¿no? Cómo está atendiendo, cómo está mentalizando, también nos permite a la hora de intervenir ser así de rigurosos en la propuesta que les hacemos, ¿no? Entonces, como les decía, la manera de determinar el perfil individual es usando la escala FIAS, que nos va a permitir hacer floor time, ¿sí? Y el floor time, como dijimos, es la forma de intervenir, la propuesta del modelo de IR de intervenir
Son personas que pueden tener eh, una condición de espectro autista, pero la verdad es que yo hago floor time, es como un estilo de vida en realidad, ¿no? La propuesta que tiene, porque está tan basado en el afecto, en el respeto por el otro, que es como un estilo, ¿sí? Entonces, no solamente es para personas con la condición de espectro autista, sino que, por ejemplo, yo trabajo con familias que tienen bebés, que estamos haciendo estimulación temprana y que la hacemos desde esta misma forma a través del floor time y lo que se conoce como el video feedback. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que nosotros hemos determinado, ¿cierto?, la evaluación de la escala, que vamos a observar qué es lo que está pasando en esa diada, empezamos a jugar, pero esta vez ya en la evaluación yo les digo que tienen que jugar a la diada y yo no intervengo en nada más, yo no aparezco, ¿no? Apago mi cámara porque idealmente lo hacemos por online, porque es mucho más sencillo de esa forma. Yo desaparezco, no estoy metida, no siempre se da, a veces estoy en la sesión, pero trato de pasar desapercibida lo que más se pueda, con la cámara siempre. Y ya a la hora de intervenir, ha sido muy práctico, muy útil el tema de hacerlo de manera online, ¿cierto? Porque permite que yo esté fuera de la interacción de esa diada, ¿sí? Es más, se apaga la cámara, muchas veces los cuidadores tienen estos audífonos que ahora son inalámbricos, que son como la tipo muela de la televisión, ¿no? Donde yo voy haciendo una especie de coach, donde yo voy diciendo, mira, no sé, pasa algo en la situación y a lo mejor el cuidador no alcanza a percatarse, porque cuando uno está dentro, a uno se le pasan muchas cosas, ¿sí? Uno puede ser muy sensible, pero muchas veces se nos van momentos y es como, de pronto el niño se pone a llorar o la niña se pone a llorar y es como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué? O el cuidador sigue en un tono afectivo de tal manera que genera algo en el niño. Entonces, si el cuidador no alcanza a percatarse, yo se lo voy diciendo. Y muchas veces nosotros grabamos las sesiones y después los cuidadores tienen acceso a las grabaciones, se ven a sí mismos. Y cuando uno se mira, ¡ah!, como que se nos revela un mundo, ¿sí? Y esto no solamente pasa cuando uno se mira estando dentro en la interacción, que es lo que les pasa a los cuidadores, pero también me pasa a mí como terapeuta, ¿no? O sea, cuando yo vuelvo a ver un video y digo, ¿por es que en qué minuto se me pasó decir esto de esta forma, a lo mejor debería haberlo dicho de esta otra manera. O cuando yo lo dije de esta forma, como que al cuidador le hizo mucho más sentido. Entonces, también va generando, ¿no? En mí, en mi propia automentalización, esta capacidad como de hacer ciertos cambios como terapeuta. Pero a los cuidadores, que es donde que es lo relevante, ¿no? Se les va apareciendo mundos que a lo mejor antes no estaban, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos esto y vamos haciendo este microanálisis también de los momentos, permite que los cuidadores atiendan de mejor manera, ¿sí? Mentalicen de manera positiva a los niños y niñas, se cuestionen a sí mismos en función de lo que están o no están haciendo y por lo tanto automentalizan y son mucho más competentes a la hora de regular. Y empiezan a jugar, ¿no?, con una serie de elementos que son centrales del floor time, que tiene que ver con el abrir y cerrar círculos de comunicación, que son básicos y fundamentales a la hora de hacer floor time. O sea, si nosotros entendemos lo que son los círculos comunicativos, también cuando el adulto empieza a entender lo que es un círculo comunicativo, se le abre un mundo y empieza a entender que jugar es en función de lo que el niño quiere, de lo que el niño hace y muchas veces de lo que el niño no hace. Porque incluso el no hacer ya es una respuesta, ya puede ser una apertura de círculo comunicativo. Cuando el adulto empieza a entender eso, se abre una perspectiva también. Entonces es muy interesante esto porque empezamos a hacer este floor time desde la mirada, ¿cierto?, de la metodología MAR, con este alero del CRECE, del cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro, entendiendo en el fondo que lo que el adulto cuidador está haciendo es lo que el adulto cuidador sabe hacer
por su propia biografía, por su propia historia, ¿cierto? Porque por su propia predictibilidad y porque es coherente, ¿no? con su historia biográfica. Y lo mismo está ocurriendo con este niño. Entonces, cuando empezamos a entender, ¿cierto?, que esa diada funciona y hace lo que hace de manera coherente y predictiva, muchas veces cuando surgen estos elementos de mentalizar, de atender de mejor manera hacia lo relevante, hacia lo que está pasando, de mentalizar y de automentalizarse, surgen los cambios, ¿no? Surgen estos nuevos desafíos. Aumenta, por lo tanto, ese rango alostático, ¿sí? Y se generan cambios. Esta es la idea, ¿no? de hacer floor time desde la mirada de la complejidad. Y algunos de ustedes se podrán estar preguntando, ¿no? Y yo espero que sí. ¿Y cómo se puede profundizar en esto? ¿Cómo es que puedo ir a saber un poco más sobre cómo hacerlo? Bueno, la idea es que yo tengo una propuesta de curso donde vamos observando lo que significan cada uno de estos modelos de manera específica en un módulo 1. En un módulo 2 tomamos la escala FIAS y vamos a aprender a codificar de manera detallada y específica lo que significa la interacción diádica y nos tomamos horas de entrenamiento en la codificación de la escala porque no es tan sencillo, ¿sí? Y después, en un tercer módulo, lo que hacemos es unas supervisiones clínicas en función de cómo se está generando el floor time, ¿no? Desde esta mirada del video feedback, desde esta mirada de la complejidad, desde esta mirada de aplicar el modelo, además la metodología MAR, a la hora de hacer la intervención. Y la invitación es esa, ¿no? A que ustedes que están aquí, que se han motivado, interesado en esta charla, en este seminario, ¿cierto? De 1 hora, ojalá se motiven por tomar este curso. Y para terminar, quiero dejarles acá algunos mensajes de gente que ya ha tomado, porque yo he hecho este curso ya en 2 versiones, ¿no? Y está, por ejemplo, Katia, que ahí lo puse completo, otras personas no pusieron el nombre, entonces no lo puse, sobre qué ha significado el tomar, ¿no? los cursos desde esta mirada, ¿no? de conocer un poco lo que es hacer floor time desde la mirada de la complejidad, porque ustedes pueden buscar, ¿no? el modelo de IR, meterse en el ICL, tomar los cursos y todo esto es absolutamente posible. La forma en la que yo lo hago es desde esta particularidad, ¿no? de lo que implica hacerlo mirando a través de los ojos del MAC, del modelo de apego y complejidad también. Les voy a poner estos videitos como para que escuchen a las personas. Y Bueno, quiero recomendar 100% el curso DIR Floor Time que imparte Lorena, ya que es una metodología afectiva súper útil que nos sirve para trabajar con distintos tipos de niños, prestar atención a sus necesidades y poder generar intervenciones mucho más nutritivas tanto para los padres como para ellos. Así que 100% recomendada esta segunda versión que viene. Sofía era de la versión 1 y Lilian es de la 2. Hola, mi nombre es Lilian Catalán, soy fonoaudióloga y aquí en donde estoy viviendo son las 3 de la mañana. Acabo de terminar la segunda versión del curso Dear Floor Time que imparte la Lore Alemán y me quedé hasta las últimas porque de verdad vale absolutamente la pena. Es un curso que además de entregarte las herramientas en el fondo para manejar de qué se trata el modelo, permite hacer la reflexión a nosotros los terapeutas acerca de cómo estamos llevando a cabo nuestras sesiones. Nos entrega esta otra herramienta que quizá ha sido en muchas ocasiones no tan incluida por nosotros los terapeutas en nuestro trabajo con nuestros pacientes como lo es
cómo está siendo la comunicación entre el hijo y sus cuidadores más cercanos, qué barreras están ellos mismos colocando, estamos respetando la individualidad de ese niño o no, ¿es esto lo que está interfiriendo? Esas y muchas otras cosas me ha permitido este curso analizar. Estoy demasiado contenta y agradecida. La Lore una vez más, con la maestría que ella imparte clases, me ha dejado fascinada, así que los dejo invitadísimos a que puedan contactarla en Lúdica, el Instagram de la Lore, y le pregunten por cuándo van a realizar una nueva versión del curso. Hola, Bueno, mi quiero Muy bien. Bien, eso era lo que yo tenía que decirles en esta hora. Creo que estamos justo en tiempo como para abrir, ¿cierto? Las preguntas. La idea es que si tienen alguna duda, comentario, pregunta, inquietud, levanten la mano, así podemos ir respondiendo, conversando de manera un poco más ordenada, organizada. ¿Sí? Muchas gracias y espero que se animen y nos veamos. Muy bien, entonces, micrófonos abiertos, levanten la manito. Si tienen dudas, preguntas, comentarios. Vamos a ver aquí, hay saluditos. ¿Alguien me escuchaba? ¿Se escuchó? Sí, escucho bien, perfecto. Sí, se escuchaba perfecto. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud, algo que comentar? ¿Habían visto, conocen el modelo de complejidad muy difícil, muy complicado? Evelyn, tienes la mano levantada. Hola, muy buenas tardes a todos. Quería hacer una consulta para enfrentarlo con una niña de 5 años. ¿Cómo se podría hacer esto? O sea, ¿cómo se podría aplicar para una niña de 5 años con los papás que están separados? A ver, la forma en la que yo lo hago es siempre de a dos, ¿no? Entonces, en este caso, independientemente que los papás estén separados o no, se trabaja con el niño, la niña y su mamá, y en otro momento distinto, con el niño, la niña y el papá. ¿Y por qué es importante hacerlo así? Porque cada adulto, ¿cierto? Cada persona de esa diada tiene su propio estilo, tiene su propio perfil, ¿no? Entonces, las cosas que haga esa persona van a potenciar, pueden ser favorecedores o pueden ser entorpecedores del desarrollo del funcionamiento emocional de ese niño o niña, ¿no? Distintas a cómo la hace el otro cuidador. Por eso es importante que esto se haga con cada cuidador de manera específica. Entonces, en un momento se hace entre el niño, la niña y su mamá, y en otro momento entre el niño niño o niña y su papá, ¿no? Si son esos los cuidadores. No sé si se responde a tu pregunta, Evelyn. No se escucha, estás apagada con el micrófono. Sí. Por el tema, sí, me responde una parte, pero la otra parte, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el papá o la mamá ve a su hija, por ejemplo, cada una semana por medio. En este caso, ¿cómo se puede evaluar a la persona que ve a su hija una semana por medio? Porque, por ejemplo, la persona que está todos los días con la niña tendría que ser una evaluación diferente a la que la ve semana por medio, por el tema de que a lo mejor no existe tanto apego para el tema de como no está constantemente con la persona, que sea la niña con el adulto. ¿Cómo ese test, cómo se puede aplicar en ese sentido? Sí, entiendo lo que vas desde el punto de vista de cuán significativo puede ser el cuidador, significativo en términos del cuidado que ofrece ese niño o niña, ¿cierto? Y acá tenemos que entender este concepto, ¿no? Del cuidador, que no es solamente el que está el día
entero con ese niño. Por eso hablamos, por ejemplo, de que cuidador significativo puede incluso ser la educadora, ¿no? Podemos ser nosotros, que a lo mejor no estamos siempre con esos niños, pero que ofrecemos un cuidado que es respetuoso desde el punto de vista genuino, esto que hablábamos, ¿no? en la presentación, que implica otorgar una seguridad emocional en ese niño, a ese niño. Entonces, si ese cuidador que lo ve o la ve con un distanciamiento mayor en el tiempo, es una persona que está disponible para ese niño o niña, para ofrecerle este cuidado desde esta columna vertebral, ¿no? Que era la seguridad emocional, se puede aplicar de todas maneras, no es distinta la escala o la forma de hacerlo como con el cuidador que a lo mejor está 24/7, no sé si se entiende eso, o sea, se hace de todas maneras. ¿Sí? Y es más, esto puede, como les dije hace un rato, esto genera de todas formas potencia la relación afectiva y de apego con los niños, ¿no? Entonces, con mayor razón hacerlo. Muy bien. Bárbara, tienes la mano levantada. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, súper. Sí, mi duda es la siguiente. Como profesionales de la salud mental, ¿de qué manera, bueno, en su experiencia, podríamos como acercar esta técnica a contextos más vulnerables, en donde se viven, no sé, episodios de violencia, en donde los cuidadores tienen como un nivel de estrés muy grande, muchas veces depresiones o síntomas Sí, internalizantes, etcétera? entiendo perfectamente tu pregunta. Que siento que hay que Perdón. tener harto cuidado, como que de repente en contextos muy vulnerables, las personas, o sea, los cuidadores tienden como a sentir que se están poniendo como en tela de juicio la forma en cómo están criando a los niños. Entonces, Claro. ¿cómo Sí, entiendo lo que tú me dices. Se me entrecortó tu voz, Bárbara. No sé si terminaste de hacer la pregunta o no. Sí, sí, terminé cuando usted dijo que entendía lo que... Ah, perdón, no sabía si te había cortado o no, porque justo volví a escucharte hablar, pero no entendí lo último que dijiste. Entiendo lo que dices, ¿no? Entiendo esto de que a lo mejor, cómo es que los cuidadores se pueden sentir em, en, en- en tela de juicio, esto que dices tú. Lo importante es que cuando nosotros empezamos a mostrarles lo que significa el CRECE, esto del cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro, empieza a cambiar de alguna manera la forma, ¿no? de mirar del cuidador. Cuando empezamos a entender que esto incluso del sentirse enjuiciado viene desde su propia coherencia, desde su propia historia, desde su propia predictibilidad, cuando nos detenemos ahí, porque muchas veces cuando hacemos las sesiones con los cuidadores, lo que yo hago en el fondo es, por ejemplo, tener sesiones donde hacemos la evaluación, ¿cierto? Después yo les cuento lo que observé, podemos volver a ver los videos incluso para que ellos mismos se vean. Y muchas veces nos detenemos en los cuidadores, ¿no? Podemos tener sesiones donde solamente sea con el cuidador, no volvemos a hacer sesión de juego con el niño. Porque a veces lo que está ocurriendo es que es desde el cuidador, desde lo que el cuidador hace, que se generan, por ejemplo, desregulaciones emocionales. Sí, esto que yo les decía muchas veces aparecen en estas conductas ambians, ¿no? Estos errores de comunicación, estas conductas más evitantes o esta confusión de rol, aparecen una serie de elementos que es importante, por lo tanto, detenerse con el cuidador y empezar a entender de dónde viene eso. Porque en la medida en que el adulto se empieza a dar cuenta de lo que le está pasando a él, que no es el niño, ¿no? Que es él quien está gatillando estas conductas en el niño, cuando empieza a darse cuenta muchas veces lo que ocurre es que él cambia. Cuando el cuidador cambia, cuando el cuidador modifica, la relación con el niño también mejora, ¿no? Entonces, nos detenemos en eso.
¿sí? Y obviamente que se va haciendo de tal manera que se tiene que ser desde una mirada mentalizadora también por parte del terapeuta, ¿cierto? O sea, es importante que el terapeuta sepa cómo llevar eso para que el adulto no se sienta enjuiciado, sino que empiece a mirarse, a entenderse a sí mismo, entender que esto viene desde desde sus propios fantasmas, como hablábamos la semana pasada con profesionales de la Junji, y hablábamos de los fantasmas biográficos, ¿no? Desde sus propios fantasmas biográficos. Entonces, muchas veces surge desde ahí, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que sí, esto me pasa a mí por esto en mi propia historia, por mi propia predictibilidad, entonces, si yo lo modifico, el cambio es muy rápido, ¿no? Como que ¡pah! Es muy rápido de hacerse. Pero claro que implica un trabajo, ¿no? Pero se puede hacer, sin duda que sí. Vamos con Cintia. Hola, buenas noches, Lore. Hola. Disculpa, mira, tengo varias dudas. Ingresé tarde por problema de conexión. ¿Me podrías resumir en qué consiste esta metodología? Y, por ejemplo, en el caso mío, tú dices que esto depende de los cuidadores también. En el caso mío, Gabriel, mi hijo va para 4 años y está en un jardín infantil y la educadora en sí siempre tiene problemas. Pero cuando hablo con la asistente me dice que es la forma de tratar, cuando ellos saben cómo tratarlo, que él es muy distinto a lo que la educadora me dice. Por ejemplo, la educadora me dice que él, no sé, no toma atención, salta en las camas, le gusta jugar con agua, puros comportamientos negativos, pero la asistente me dice todo lo contrario. Entonces ahora lo que tú me dices depende cómo tú trates al niño, en este caso como cuidador, es lo que tú puedes transmitir. Y la otra pregunta, si yo llego a tomar este curso, ¿yo puedo, por ejemplo, proyectarlo en la educadora? ¿Estoy como capacitada como para hacerle como una pequeña capacitación o no tanto así? A ver, voy a responder a tus preguntas. Sobre el tema del curso en sí mismo, va a quedar grabado, o sea que tú lo puedes ver completito, para que no te pierdas de nada de lo que hablamos, ¿no? Lo otro es que esto está centrado en el trabajo con el adulto, ¿no? Entonces, algo que es fundamental y uno de los elementos de cambio, ¿cierto? Era poner la mente del niño en la propia mente, no hacerle al niño lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Y desde la mentalización, ¿cierto? Está hacer mentalizaciones positivas. Entonces, cuando un adulto cuidador está constantemente mentalizando negativamente, está diciendo, por ejemplo, no, es que se portó mal, es que hizo la pataleta, es que se escapó de nuevo, es que no es obediente, es que no obedece, es que no me hace caso, es que me golpea. Son mentalizaciones negativas, ¿no? Entonces la invitación es a trabajar con ese cuidador para que empiece a hacer cambios en su manera de mentalizar y empezar a darse cuenta de, a lo mejor no se escapó porque me encuentra fome, se escapó porque a lo mejor se necesitaba sensorialmente darse una vuelta, porque, no sé, me golpeó no porque no me quiera, sino que me golpeó porque a lo mejor se subió su nivel de alerta al punto de que no pudo controlar su cuerpo y recibe un golpe, ¿no? Que son cosas que les pasan a los niños. Entonces, cuando empiezo a mentalizar de forma distinta es porque atendí, ¿no? De mejor manera lo que le estaba pasando a este niño desde sus comportamientos verbales, no verbales, su temperamento, puedo empezar a mentalizar de mejor manera. Entonces la invitación es siempre a que los cuidadores de los niños y niñas ojalá puedan tener conocimiento respecto de lo que son estas metodologías. Y desde ahí, en tu segunda pregunta, si tú tomas el curso, el curso en el fondo lo que te va a permitir es ir a aplicar la escala y hacer un floor time. No te va a permitir capacitar a otras personas. Sin duda que sí te va a permitir hablar del tema, ¿no? Invitar a estas otras personas a que se capaciten, a que se metan, a que empiecen a mirar a los niños desde estas ópticas, ¿no? Desde estas perspectivas.
¿sí? Eso es. Paz, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola. Hola. Primero que nada quería agradecerle por esta oportunidad porque para mí es como muy gratificante, enriquecedor. Em, Principalmente porque, bueno, yo estoy saliendo de psicología, ya voy a egresar y en las últimas como trabajos que me tocó hacer es un proyecto que se llama Escuela para Padres. Entonces, como me llamó la atención este seminario, por eso entré y ahora como cuando lo estaba viendo, a medida que lo estaba viendo, me pareció muy interesante saber esta metodología porque se relaciona directamente con este proyecto, porque realmente es como una manera de enseñarle a los cuidadores con respecto a estilos de crianza. Entonces, como esto es la duda que se me generó. ¿Esto sería un estilo de crianza ¿Sí? en la cual, por ejemplo, un cuidador, por ejemplo, futuros padres que aún todavía están a punto de ser padres, podrían participar para saber cómo criar realmente a sus hijos? ¿Sí? Ya, Que sí, en el fondo, sí, porque cuando nosotros hablamos de cuidado, ¿cierto? De crianza, cuando hablamos de respeto, no solamente hablamos así como de que hay que respetar al niño. ¿Qué significa respetar? ¿No? Y es uno de los elementos centrales. El respeto es en función de esta individualidad, ¿no? Y entender lo que es la individualidad implica meterse en temas de, por ejemplo, conocer lo que son los perfiles sensoriales, entender la sensorialidad del otro, entender cómo los procesos sensoriales o cómo se va integrando sensorialmente tiene un impacto en el desarrollo de todas las otras funciones y capacidades, que es algo que como cuidadores, si estamos alejados del tema de la psicología o del desarrollo, no tenemos ni idea, ¿no? A nosotros nos enseñan o sabemos o aprendemos incluso en el colegio que tenemos 5 sentidos básicos, y no son solo 5, ¿no? Son por lo menos 7, se habla de más, pero son por lo menos 7, y nadie nos habla de lo vestibular, y nadie nos habla de lo propioceptivo, y esto forma parte del temperamento. Entonces, es importante, son conocimientos que son muy relevantes para quienes están viendo la opción de ser padres, ¿cierto? Para quienes ya lo son, para quienes tienen niños que tienen algún tipo de condición, ¿cierto? Para quienes nos rodeamos de la infancia, ¿sí? ya. Sí, entonces, bueno, principalmente a mí me gustaría en algún momento tomar uno de estos cursos. Ahora por ahora no, pero quizá en un futuro. Pero también me gustaría agregarlo dentro de este proyecto como pues, para estos futuros padres, porque bueno, este proyecto junto con mis compañeros planeamos como ponerlo en práctica para la comunidad, para aquellos padres que están, no sé, por ejemplo, en situación más de vulnerabilidad, pero darles como esta información, por ejemplo, de que existen métodos, por ejemplo, este sería uno de los métodos, como para que ellos también estén informados y puedan en algún momento quizás hasta tomar estos cursos, porque siempre yo veo que aquí hay hartas, como, por así decirlo, oportunidades de descuento y todo. Entonces, me parece muy interesante y agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias, Lore. A ti. María, no, Mariela. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Primero que nada, también agradecer esta instancia. A nosotros nos sirve mucho. A mí me gusta mucho este modelo. Bueno, yo estudio terapia ocupacional, ya estoy en mi último año y sobre todo que estamos ya trabajando en las especialidades, sobre todo en salud mental, vemos mucho los trastornos de conducta ya en los niños. Y me gusta mucho este modelo porque lo veo desde un enfoque desde la promoción de la crianza respetuosa y desde la prevención de trastornos mentales en los jóvenes, entendiendo de que cada uno, cada una de estas personas viene
desde una crianza distinta. Hay algunos jóvenes que sí crecieron con esta deprivación sociocultural. Me gusta que se pueda prevenir también mediante este modelo. Podemos enfocarnos en fortalecer los vínculos entre los padres. Muchos papás, yo me he dado cuenta que siempre nos dicen, a mí me criaron así, a mí nadie me enseñó a ser papá, a mí nadie me enseñó a ser mamá, ¿cierto? Pero nosotros si trabajamos en lo que es la educación a los padres, vamos a ir cambiando patrones, por lo tanto, cuando estos niños a medida que se vayan desarrollando, ¿qué sería mejor de evitar que ellos pasaran por un trastorno psicológico, oposicionista desafiante, un trastorno antisocial u otro tipo de trastorno? Entonces, para mí significa este modelo que trabajamos desde varios ámbitos, sobre todo desde la prevención. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Mariela. Y algo que es importante, ¿no? El modelo de apego y complejidad no categoriza en términos de, no patologiza, ¿sí? Entonces no se habla de trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo, porque a lo mejor lo que el niño está haciendo tiene... Si nosotros lo miramos desde afuera, claro, uno puede decir, no, es oposicionista desafiante. Si nosotros empezamos a mirar al niño desde adentro, ¿cierto? Desde esto que hablábamos, desde su coherencia biográfica, desde su predictibilidad, desde lo que hace para mantenerse vivo, empezamos a entender que lo que este niño hace, en el fondo, es lo que él sabe hacer para, desde su sistema de apego, ¿cierto? Minimizar su estrés, ¿sí? Maximizar el cuidado para minimizar su estrés. Y a lo mejor lo hace para maximizar el cuidado. Al maximizar el cuidado, en el fondo lo que está haciendo es que al mostrarse con estas conductas oposicionistas, va a obtener la atención de su cuidador, ¿sí? Y ahí está maximizando el cuidado, porque si no lo hace de esa manera, no es cuidado. Entonces, uno de los elementos importantes, ¿no? Que tiene el modelo de apego y complejidad es que no patologiza, no categoriza en trastornos, sino que la invitación es ir a entender por qué el niño hace lo que hace. Eso es algo que es importante, ¿no? de entender. Gracias, Mariela. Está Paz con la mano levantada. Ahí está reactivado el audio. Quería hacer una pregunta. ¿La ESI es complementaria? ¿Se puede complementar con esto? ¿O son cosas totalmente distintas? La inspiración, porque desde que yo igual como que he tratado de enseñarle a la gente el método AMAR, porque conozco a Felipe Lecanelier y hacer un pequeño dibujo, digamos, para que la gente sepa que existen este tipo de métodos en Chile, que es algo que no todo el mundo conoce. Entonces, eso quería preguntar si se pueden complementar o son totalmente diferentes. No conozco lo primero que mencionaste. ¿Me lo puedes decir de nuevo? La educación sexual integral, la ESI. Ah, ya. Mira, no lo sé. No sé cuál es la perspectiva que tiene. No te podría decir si son o no porque lo desconozco. Entonces no, creo que no te puedo responder, pero tal vez en la medida en que tú has escuchado esto que yo dije, puede ser algo que se vaya complementando. Ya. Gracias. Eso. No te puedo ayudar más. Mel, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Se escucha? Ya. La consulta es la siguiente. ¿Este método es posible aplicarlo en un contexto de violencia doméstica o violencia intrafamiliar? A ver, yo me pregunto en función de por qué no sería posible de usarse, ¿no? En el sentido de que
obviamente si la persona está expuesta constantemente a esto, es como en los momentos y los tiempos como para hacerlo, porque se necesita un tiempo específico como para ir haciendo estas sesiones. Ahora, en la medida en que esa situación, ¿cierto? La contingencia no esté, o más bien se dé la situación como para que se haga, claro que se puede hacer. Es más, incluso a uno mismo, cuando uno se cuestiona o se mira a sí mismo, uno empieza a entender, ¿no? Qué es lo que le está pasando a uno. Esta toma de conciencia o este empezar a mirar también nos mueve como adultos, no solamente en función de los niños, sino que a uno mismo, ¿no? Entonces, sin duda que pasan cosas, y por eso el acompañamiento, el estar presente, el apoyo es fundamental, sobre todo si la persona empieza a darse cuenta de que está en esa situación vulnerable y decide salir, ¿no? Y la invitación es a salir de eso. Entonces, a eso voy en el fondo, no es contraindicado para nada el hacerlo. Sí me ha pasado que por ejemplo, en mamás que tienen algún tipo de depresión o que están cursando por situaciones que están generando, ¿cierto? Una dificultad en el ánimo, a veces no es bueno verse, porque eso puede gatillar aún más a la persona. Entonces no hacemos un video feedback desde que ella se mire en interacción con su propio niño, sino que trabajamos de manera previa con el cuidador, como para que también esté después mucho más disponible a mirarse, ¿no? Y eso es fundamental también, como ir leyendo con quién uno está, ¿sí? Y eso también apunta al respeto, porque yo no hago todo lo mismo siempre con todos, ¿no? Sino que esto se va adaptando también a la diada, a los cuidadores. No todos los cuidadores funcionan de la misma manera, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta, Mel. Sí, sí me responde. Muchas gracias. Gracias a ti. Claudia. Hola, buenas noches. Perdón, estoy media afónica. Hola. Mi pregunta es relacionada a cómo se puede implementar este modelo en el quehacer psicopedagógico, por ejemplo. Porque generalmente este tipo de terapia son 1 a 1 con niño y terapeuta, versus que en otras circunstancias, otras profesiones. Entonces me gustaría saber cómo se implementaría este modelo dentro del quehacer psicopedagógico. Sí, o sea, uno puede aplicar la metodología AMAR en los contextos educativos, ¿cierto? De hecho, están los programas AMAR-E, que es AMAR educacional, y además uno puede hacer floor time en el colegio, en el jardín infantil, porque implica un cambio de mirada, ¿no? Implica yo les decía, cuando yo empecé a hacer floor time, implicó un cambio en mi paradigma de cómo me relaciono con los otros, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a meterse en esto, uno hace un cambio de switch en la forma en la que uno se vincula con los demás, ¿sí? Desde esta mirada respetuosa. O sea, esto del crece, de verdad que es súper central, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Entonces, se hace, ¿sí? Se puede hacer. Obviamente que la forma en la que yo se las presenté hoy día es desde cómo se desarrolla el floor time entre el cuidador y el niño. Esto mismo se puede llevar a cualquier vínculo, ¿sí? El niño con su educadora, el niño con cualquier cuidador que esté a cargo de él. Porque lo que hay que entender es lo que a cada uno de esos cuidadores les pasa desde su propia historia, desde su propia coherencia, en función de cómo se vinculan con este niño, entendiendo también cómo es este niño o niña, ¿sí?
Sí, sí, lo entiendo. Incluso el año pasado yo tomé el curso de Amar en el autismo con usted. Pero durante todo este año que lo llevo conociendo me he dado cuenta de que es muy difícil, por ejemplo, implementarlo con otras personas que, por ejemplo, se escudan con que el contexto escolar es así, la burocracia es así, y que te exigen ser de una cierta forma. Entonces, dentro de esa forma, dentro de ese tipo de contexto, yo encuentro que es súper difícil implementarlo si no es de forma externa, si terapeuta haciendo otro que hacer. Bueno, esa es una crítica en realidad, pero muchas gracias de todas maneras por este espacio. Gracias, Iti Claudia. O sea, creo que lo importante, y cuando hemos ganado, por decirlo de alguna forma, es cuando esos educadores, esas educadoras empiezan a entender que el cambio parte por uno, ¿no? Porque a lo mejor el sistema no va a cambiar en 10 años, 20 años, 30 años, no sabemos. Pero el cambio parte por uno. Y ese cambio tiene que ver con la forma en la que yo miro la infancia, ¿no? En la forma en la que yo entiendo que mi rol como adulto cuidador, como educador, es de una relevancia increíble. Cuando se empieza a entender eso, que el sistema sea A, B o C, pasa a segundo plano. ¿Sí? Esta relación desde el respeto genuino, desde el afecto, cambia paradigmas y muchas veces puede llegar a ser el salvataje de muchos niños, ¿no? Felipe tiene una frase que yo siempre la digo porque la encuentro maravillosa, o sea, quien tiene el poder del tiempo, tiene el poder del cambio. Cuando un educador o una educadora entiende que tiene el poder del tiempo y que puede generar un impacto increíble en una persona, basta que sea un solo niño o niña, la manera de mirar la infancia cambia. Entonces, apelar en el fondo a eso, ¿no? Al cambio desde el adulto. Tenemos a Sari y Carolina, y con Carolina yo creo que vamos a terminar. Sari, por favor. Hola, buenas noches. Quisiera saber, habló de 3 módulos. Tengo una duda, no sé si lo entendí bien. ¿Los 3 módulos sería el CRECE, el método AMAR y el modelo ADIR? No. ¿DIR? ¿No? ¿Cuáles son los 3 módulos No, que habló? los 3 módulos es la forma en la que yo he desarrollado este curso en 2 versiones previas, ¿no? El primer módulo es ir a entender estos modelos en profundidad, ¿sí? ¿Qué significa la metodología de apego-complejidad? ¿Qué significa esto desde la mirada del CRECE y por lo tanto de la metodología AMAR? ¿Qué significa el modelo de IR? Y por lo tanto, ¿qué es esta D? ¿Qué es esta I? ¿Qué es esta R de manera específica? En una segunda parte, lo que hacemos, en un segundo módulo, lo que hacemos es entender cómo se aplica la escala FIAS, ¿sí? O la escala F por la traducción en español, de escala de funcionamiento emocional. Codificamos videos, estamos muchas horas codificando videos, viendo videos y codificando, viendo si aprendimos a codificar o no. Al finalizar ese módulo se aplica un video en el fondo que es de jueces ciegos, y que permite determinar el porcentaje de confiabilidad que hemos adquirido a lo largo de las horas de entrenamiento, que en las dos versiones pasadas fueron 20 horas, ¿no? De aprender a codificar. Y luego viene el tercer módulo, que es ya hacer el floor time, ¿no? Entonces yo les muestro cómo lo hago, vamos viendo videos de cómo lo hago yo, y luego se generan sesiones de supervisiones clínicas donde los que están participando tienen que hacer floor time con sus propios pacientes, si tienen pacientes, con los niños con los que se puedan estar relacionando de alguna manera. Entonces eso implica supervisión clínica en función de que los participantes hagan, ¿no? Es un curso súper práctico en ese sentido. Esos son los 3 módulos. No sé si te queda más claro, Sari. Ahora sí, sí, me quedó súper claro. Muchas gracias. Muy buena Perfecto. información. Muy bien. Y Carolina Tapia, tienes la mano levantada. Hola, no sé si se me escucha.
Te silenciaste de nuevo. Carolina. Carolina, debes reactivar tu audio, por favor. ¿Aló? No sé qué pasó con Carolina. ¿Se desconectó? Al parecer se desconectó. Oh, no alcanzó a hacer su pregunta. Ajá. Bien. Ya nos pasamos, ¿cierto? De las 21 a 30 horas. Bueno, espero que esta hora y media haya sido productiva para ustedes, que los haya dejado motivados, con ganas de saber más qué significa esto de hacer Flower Time desde la mirada de la complejidad. Y bueno, que cuando se abra la posibilidad de hacer el curso con ADIPA, se motiven, se inscriban y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia y los dejo ahora con Catalina, que va a hacer el sorteo, a ver quién se gana ese premio. Buenísimo. Cata, te dejo a ti. Muchas gracias a todos por su participación y por dejarme mostrarles lo que vengo desarrollando hace un tiempo ya. Muchas gracias, Lorena. Queremos agradecer entonces la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Lorena Alemán por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link en el chat para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar con sus datos hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. ¿Ya? Entonces, el chat, el link. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan perfecto? Sí se escucha. Súper. Bueno, entonces queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Lorena Alemán por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejé el link en el chat para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Ya, ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será él o la ganadora para el curso que se sorteará. Mucho éxito. No estás compartiendo la pantalla por si acaso. Ahí sí. ¿Ahí sí se está compartiendo? ¿Lo ven todos? Sí, ahí sí. Sí. Perfecto. Acá, bueno, están también los códigos QR para que puedan descargar, ¿cierto?, los certificados respectivos de cada país de la participación. Entonces, comenzaremos con el sorteo. Cristian Vergara Roca está. Cristian Vergara Roca se encuentra. Que levante la mano si está por ahí. Al agua, al agua. Al agua. Al agua. Al agua, al agua. Al agua, al agua. ¿Está o no está? No, no está. Al agua. Perfecto, entonces no está Cristian.
María Isidora Maulén. Al agua también. María Isidora. Al agua, al agua. Al También al agua. agua. Oye, ojalá no me caiga como recién. Mayerlin Domo. Que ojalá si salgo no me caiga como recién cuando yo me habían dado la palabra y no pude hablar. Mayerlin agua. Perdomo. ¿Se encuentra? Al agua, al agua. Edith Aldo. Aquí estoy presente. Edith. Felicitaciones. ¡Lo Felicitaciones. logró! Felicitaciones. Felicidades, Edith. Aprovecha tu curso. Felicidades. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, hola Una Edith, alumna pequeña. te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy. Te felicitamos también por haber sido la ganadora de la ADICAR mencionada al inicio de la sesión, por lo que el día de mañana te contactará la encargada para hacer efectiva esta gift card, ¿ya? También agradecemos a todos y a todas las participantes de esta charla y por supuesto a Lorena por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Esperamos que tengan una excelente semana y un muy buen término de mes. Les esperamos Catalina, en una futuras pregunta. ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Catalina, Gracias. una pregunta. Muchas Sí. gracias, Lore. Gracias. Es que entro al link, pero me arroja que hay un error. No sé. ¿El link de descarga del certificado? Así es. Dame un segundo, a ver, voy a enviarte nuevamente el link. Siempre Muchas dice lo gracias. mismo y llega igual. Adiós. No, pero me dice error. Me dice que no está disponible. Mira, Ah. te recomiendo que puedas guardar el link porque seguramente hay mucha gente en este momento tratando de descargarlo. Entonces, Ya lo recomiendo descargué yo. que ¿Cómo se guarda el link? lo puedas ¿Copiar? guardar y, claro, copiándolo y tienes 24 horas para poder descargar el archivo. Te va a llegar inmediatamente a tu correo. Seguramente ya, puede perfecto. ser porque está muy saturado. Perfecto. Muchas gracias. Samuel, a mí me ha pasado lo que Muchas dice. gracias por el seminario. Espero que todo esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan Lo buena mismo me ha noche. pasado. Disculpa. Y revisa el correo. Hasta luego, gracias. Revisa el correo porque de igual manera a veces te aparece lo que tú dices, pero te lo arrojo igual al correo. Así que échale una miradita al correo. Ya. Me ha pasado en otras oportunidades. Véalo, a lo mejor ahí le soluciona también. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el Catalina, seminario. una pregunta. Sí, dígame, estoy enviando nuevamente Muchas el gracias link. por todo. Me piden número de identificación. ¿Ahí qué le pongo? Es que es mi Número de primera vez que entro. Pero tenés que comprar el pro. El número, De acá nomás, el derecho, porque el izquierdo sigue siendo el tiempo. Lo voy a ver. Si queréis comprar el pan, no da. Sí, lo voy a ver ahora. O lo busco como Shifter 10B, ¿o no? Oye, hagamos Es la misma algo más que te puedo ofrecer por lo que te digo. ¿Ya qué cosa? Así para aliviar un poco la deuda. Ya, pero estoy viendo si existen. Ah, cayó un Shifter de 10 velocidades. perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna consulta? No entendí lo del código de identificación. Lo que pasa es que soy nueva y todavía no me he registrado en la página. Quise intentar registrarme, pero veo que piden cosas que no entiendo. Entonces, no sé si me pudiera ayudar alguien o si hay alguna especie de soporte técnico o algo así. Sí, Valeria, mira, debes registrarte y una vez te envíe el código de identificación, con eso tú puedes descargar el certificado. Okay. Con el link que se manda en el chat. Exacto, con el link correspondiente a tu país, ahí tú haces entonces la descarga del certificado que te va a llegar inmediatamente a tu correo. ¿Y el número de identificación a qué se refiere? Al número de registro, cuando tú te registres en nuestra página. Ok, perfecto. Cualquier cosa voy a mandar un mensajito. Gracias. Perfecto, Valeria, muchas gracias. Gracias.